¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo estás, Stephanie? Todo bien, gracias a Dios. Aquí listos para esta mega conversación que son los split sheets, que entendemos que es algo que es sumamente importante cuando estamos bregando en el área de música, no tan solo música, ¿verdad? Pero también vamos a decir, si vamos a poner algo en una película o algo así, es importante tener el split sheet listo para poder tener todo ready, ¿verdad? Eh, Háblanos un poquito sobre lo que es un split sheet o cómo quieres empezar hoy. Entiendo que también tuvimos algo interesante con lo que pasó con Rafa Pavón. A ver si nos puedes hablar de eso. Sí, pues mira, antes que todo, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir en esta plataforma que ya hemos hablado, que la iniciativa es súper buena. Yo creo que trae muchas cosas buenas que hacen falta en el área creativa. En cuanto a lo del video, pues vi la noticia, el que se hizo un reclamo. Tengo entendido que fue al utilizar ¿verdad? La obra de la bandera de Puerto Rico en el background, en el video, y fue algo que curiosamente pues lo hablamos la vez pasada, de qué sucedía en esos casos. Y pues la realidad es que el artista está ¿verdad? El señor Abey está en todo su derecho de hacer el reclamo. Independientemente los fondos sean utilizados para otra cosa, pues es una evidencia que necesariamente lo justifica el uso justo sin que que se haga algún tipo de prueba al respecto. Pero ciertamente es una situación bien común. No es la primera vez que sucede, no va a ser la última tampoco. Y a veces sucede a grandes escalas. O sea, a veces sucede en anuncios de televisión de compañías grandes y ese tipo de cosas. Pero yo creo que en este supuesto, yo creo que las partes van a llegar a un acuerdo y pues que el video siga llevando el mensaje que tiene que llevar, que es lo importante detrás del video y que esta situación pues que no opaque el propósito del video como tal. Así es. Definitivamente pues pudimos ver, ¿verdad? Pues el lado de las dos partes, ¿me entiendes? Hablamos con las dos partes y nos explicamos que esto es algo educativo, que es lo más importante, lo de la plataforma es algo educativo y le damos las gracias a los dos por poder hablar con nosotros y también pues darnos esa parte pues educativa, lo que aprendió el director como tal, también lo que se hizo pues hacia el señor con el señor Abey. Pero nada, vamos a sumergirnos ahora en algo que es sumamente importante y es el tema de los split sheets. Aquí tenemos, ya les estamos presentando el abogado Carlos Rodríguez Félix, los que nos están viendo por la primera vez. Carlos, explícanos un poquito qué es lo que tú haces, más o menos una intro para que le digas al público. Claro que sí. Pues mira, actualmente pues tengo una práctica en el derecho del entretenimiento. Trabajo con compañías que están involucradas en la parte del entretenimiento, en el lado disquero, en el lado editorial. Trabajo también directamente con artistas, productores, compositores. Y la realidad es que pues mi trabajo es tratar de preparar a cualquier creativo, ponerlo en la mejor posición desde el punto de vista legal, y estructural, para que puedan conseguir los mejores negocios en su carrera y maximizar las ganancias de su arte, que es en realidad lo que el artista, pues quizás en un momento de su carrera no lo tiene pendiente, pero pues es algo que es sumamente importante, especialmente si uno quiere vivir de su arte. Claro. Hay que estar preparado, hay que orientarse antes de firmar cualquier contrato. Los contratos tienen pues cosas bien, un lenguaje bien particular
y por eso es importante orientarse antes de tomar cualquier decisión, pero en eso es que se basa mi práctica mayormente. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es un split sheet. Danos un poquito del por qué un split sheet es importante para la carrera, no tan solo de un artista, pero la carrera de un compositor y de un productor igualmente. Claro. Mira, lo primero que yo creo que hay que clarificar es que en qué tipo de derechos están involucrados en la parte del split sheet. Lo principal es que el split sheet, depende de la manera en que esté redactado, trata de el derecho de la composición. Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre, ¿verdad? Hablamos brevemente sobre cuáles son los derechos en la música que tiene la música. Y existen dos derechos. Está el derecho de la grabación y el derecho de la composición. El derecho de la grabación pues se le conoce comúnmente como lo que es el master, y el derecho de la composición se le conoce lo que es el publishing como tal. So, aquí en el split estamos básicamente hablando sobre lo que es el derecho de la composición. Aquí no estamos hablando del master ni los derechos que tienen las disqueras. Estamos hablando de los derechos que tienen los compositores, que son las personas que escriben los temas, y las publicadoras, que son las personas que se encargan de administrar y colectar las regalías que generan esa parte de esos derechos de autor. El split, ¿verdad? El propósito principal del split es dependiendo de las contribuciones que hayan hecho los autores a la obra, decir cuáles son sus porcientos y cuáles van a ser cómo van a dividir las ganancias del split. Qué tipo de derechos ellos tienen al hacer ese porciento, qué control ellos tienen sobre ese porciento, y cuáles son las cosas que en realidad pueden hacer bajo siendo dueño de ese porciento en particular. Okay. Los splits son una parte importante en el negocio. Es una conversación que se tiene que tener en algún momento, ya sea antes de que salga el tema o en la sesión de estudio. En algún momento siempre hay que tener esa conversación y dejar los puntos claros. Lo que sucede es que la ley te dice que los autores de una obra son los dueños por partes iguales. El propósito del split viene siendo cuando la contribución de un autor no necesariamente, quizás la contribución fue un 10% de la obra. Pues entonces en el split se establece que ese 10% le corresponde a esa persona en particular. ¿Ok? Lo que sucede, el split, si no se tiene el split, no importa la magnitud de la contribución del autor, la ley siempre te va a proveer de que si no hay un acuerdo por escrito, hay que dividir la autoría de la obra en partes iguales. So, si hay dos personas, pues un 50-50. Ahora, con el split, pues entonces tú puedes dividir los porcientos de diferentes maneras. Tú puedes decir que es un 70-30, tú puedes decir que es un 60-40, lo que las partes quieran acordar. La razón de que la cual tiene que ser por escrito es porque la ley dice que cualquier cesión de derecho de autor tiene que estar por escrito, ya sea a través de un work for hire o a través de una cesión de derechos, básicamente. En el split, básicamente lo que se está diciendo es que el porciento mío de la composición es en base a un acuerdo que se llegó entre las partes. ¿Ok? So, es importante tener esta conversación, como estaba diciendo. Entonces entra el punto creativo, que es difícil tener esa conversación. Sí, lo es. Más imagínate cuando estás en medio de una sesión donde la musa está corriendo en el estudio, donde se está creando con la canción, está quedando súper, y entra alguien y dice, aquí está el split, vamos a filmarlo. Es una posición incómoda para los autores, pero parte del negocio, pues es algo que hay que hacerlo en algún momento. Recomendable que sea lo antes posible. Si se puede hacer en la sesión, que se haga en la sesión.
Si no es en la sesión, pues que sea antes de que salga el tema, porque una vez sale el tema, se empiezan a colectar, se empieza la canción empieza a generar dinero, y si no se tiene eso claro, pues después en la contabilidad, cuando empiecen a llegar las regalías, se puede crear problemas y discrepancias. Ok. Quiero que la gente se acuerde que tenemos una área abajo que es un signo de interrogación, y ahí es donde pueden hacer las preguntas, que al final estaremos teniendo un Q&A con Carlos para seguir hablando del mismo. So, cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganla ahí. Ya tenemos una pregunta, pero por favor póngala ahí en esa área. Nos habla mucho de lo que es el publishing, y entendemos que eso es algo también que obviamente pues vas a tocar, pero nos hablan del publishing. ¿Qué es un publishing y qué tiene que ver con un split sheet como tal? Claro, mira, el publishing es básicamente, como mencioné ahorita, es la parte es el término común que se le conoce en la industria a lo que es el derecho de autor sobre la composición, es decir, sobre la letra de la canción, sobre la melodía, sobre la música, el ritmo, ese tipo de cosas. ¿Okay? El propósito del split es decir que si, por ejemplo, hay un guitarrista y hay un violinista, por decirlo así, ambas personas contribuyen en la creación de una melodía, algún arreglo, pues de qué manera esas contribuciones se van a controlar. ¿Cuál es el porciento que esa persona va a administrar y va a colectar sus regalías sobre ese porciento en particular? ¿Qué significa eso? Que si nos dividimos una canción, un 60-40, yo solamente soy responsable de mi 60%. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en cuanto al 40% de la otra persona. Esa persona se busca su administrador o se encarga ella misma de colectar sus regalías, pero lo importante es que el publishing, el split solamente trata esa parte de la composición. La otra parte de la composición, que viene siendo la del máster, pues es la que controlan las disqueras. Ahora, el publishing genera 3 tipos de regalías. ¿Okay? Vienen siendo las regalías mecánicas, las regalías de ejecución pública o Public Performance Royalty, que son las regalías que se colectan cada vez que tu canción suena en la radio, suena en vivo. Hay ciertas cosas en YouTube que cualifican como un Public Performance Royalty, y están las licencias de sincronización. ¿Qué sucede? Esas regalías, esas 3 regalías que mencioné, cuando la canción empieza a monetizarse, esas regalías van a entrar al tema en base a los porcientos que hayan dividido las personas. Es decir, si en regalías mecánicas hay $100, pues esos $100 nos los vamos a dividir en un 60% y en un 40%. ¿Okay? Cada parte es responsable de administrar su parte. Es decir, yo no tengo por qué, a menos que se establece eso en un acuerdo, yo no tengo por qué colectar el 40% que está sobrando de la regalía. Yo solamente administro el 60%. Esa otra persona tiene su publicadora o tiene su administrador y él colecta de esos $100 que generaron el 40%, que viene siendo $40. ¿Okay? Eso es básicamente la esencia detrás de un split, y por eso es que es importante tenerlo claro desde el principio, porque si no va a haber mucha confusión a la hora de colectar las regalías que le pertenecen a la composición como tal. El máster es otra cosa, eso genera otro tipo de regalías que están ajenas al split como tal. Aunque a veces hay splits que tocan la parte del máster, donde las partes reconocen pues que el máster va a ser de una persona en particular. Han preguntado también si un split sheet es lo mismo que un copyright. Bueno, el split, la realidad es que divide el porciento de ownership del copyright. Es decir, que si 2 personas son el autor, es decir, esas 2 personas son dueños del copyright, ¿cuál va a ser el porciento
en el cual esas personas van a ser dueñas de ese copyright. Es como, por ejemplo, cuando tú eres el dueño de una compañía con otra persona. ¿Cómo van a ser cuáles van a ser los porcientos de los shares que tiene la persona en la compañía? Pues es similar. En este caso, pues los split van a ser, el split es la división del ownership del copyright. Cuando se registra el copyright de la composición, pues deben aparecer todos los autores que están en el split, que ese es el propósito del split como tal. Ok. Vamos a ir al split sheet como tal. Aquí vamos a poner aquí un poquito difícil de ver un poco, pero aquí tenemos Songwriter Split Agreement, tenemos la fecha y ahí dice Name of Co-Writers, each individually referred to as writer. So, el nombre de los escritores referidos individualmente como escritores. So, ¿nos puedes explicar de esa parte ahí? Entonces, obviamente, también donde dice title. Sí, mira, este split, este ejemplo que estamos viendo es algo bastante ¿verdad? Todos los casos, cada caso es distinto. Hay acuerdos, las partes siempre llegan a acuerdos distintos, aunque muchos se parecen, pero hay particularidades en cada caso. Esto es un acuerdo donde las partes pueden llenarlo. Aquí básicamente, obviamente la fecha del split es desde cuándo se hace efectivo el split como tal. Por eso es que es importante tener esa fecha que sea antes del release. Porque si ocurre después del release, pues entonces, desde la fecha en que salió la canción y en la fecha a que dice el split, pues ahí puede haber un problema de contabilidad ¿verdad? A la hora de calcular las regalías. Por eso es importante tratar de tenerlo antes. Entonces, pues la segunda parte, bien común, quiénes son, básicamente ahí tú identificas quiénes son los autores de la composición como tal. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10, pueden ser las personas que estén envueltas. Yo he visto splits de como de 12 personas, 15 personas. Y pues ahí es que se pone esa información, básicamente. Ok, perdóname, te voy a parar ahí en esa parte de lo de, o sea, a veces tenemos una pregunta aquí, te dice que por qué en los splits hay nombres de personas que no estuvieron involucrados en la parte creativa. Bueno, eso es un tema interesante, tiene mucha controversia. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Lo que sucede es que, por ejemplo, una de las cosas, de las razones por las cuales los managers, por ejemplo, aparecen en el split, es porque el manager como tal, por la relación que tiene con el artista, genera su porciento, sus ganancias, su comisión de todas las ganancias que haga el artista en la industria de la música o en la industria del entretenimiento en general, depende de cómo tú lo definas. Entonces, pues, ¿qué sucede? Como al manager le toca un porciento de lo que genera la composición, pues en términos de contabilidad y en términos de rendirle cuentas a otra persona, es más fácil si el manager se mete en el split y colecta su porciento en base, su porciento del publishing, en base al porciento que tiene el cantante en esa canción. Por ejemplo, si un manejador tiene una comisión de un 20%, que es lo más estándar, ¿verdad? Es lo estándar en la industria. Y el artista tiene un 30% en el split. Pues de ese 30% se saca un 20% para que el manejador cobre directamente su punto ¿verdad? Su comisión en base a la regalía que genera el publishing como tal. ¿Okay? Es un poco confuso, pero estoy tratando de explicar lo posible. Eso es lo que sucede. Por eso en muchas ocasiones vemos los managers en los splits. Entonces, ¿qué técnicamente, sucede? Legalmente no está mal. Legalmente no está mal porque la ley te permite tú transferir, tú ceder tus derechos de autor. Y esto en parte es una cesión de derechos
¿verdad? Porque le está cediendo 1% de esa autoría a esa persona. So, legalmente no está mal. Es un problema más de ¿verdad? Contra, como un manejador que no escribió la canción, que no está en la parte creativa como tal, o sea, no está creando la canción, ¿cómo va a cobrar regalías de eso que no creó? So, por eso es que mucha gente lo ve de una mala manera, por decirlo así, ¿verdad? Pero es algo que hay que tener cuidado porque obviamente, tú sabes, no vas a permitir que un manejador tampoco se meta que esté cogiendo 1% que no le toca. Claro. ¿Okay? Ahora, eso trae otros problemas. ¿Sabes? Si se decide hacer de esa manera, ¿de qué manera entonces el manejador va a administrar su publishing, su por ciento? ¿Qué sucede? Si el manejador tiene un administrador, ese administrador le va a cobrar por colectar su regalía. So, se viene quedando con menos dinero todavía. So, es un tema un poquito complejo, pero la realidad del caso es que el propósito principal, ¿verdad? O no principal, pero yo diría el más común, de por la cual a veces hay gente que no está involucrada, especialmente los manejadores, es por esa razón. Hay supuestos en los cuales la persona que hace posible la colaboración sí coge 1% del management. Esos por cientos se usan como un tipo de compensación para una persona. Ya sea, pues, lo he visto en directores de video que se meten en los splits por la misma razón. Es como un modelo de compensación por su contribución al concepto como tal de la canción. Pero es básicamente el no querer esperar. ¿Cómo así? Dirías tú, porque pues obviamente tan pronto pues ya está lo de la canción. Y por ejemplo, en el mercado americano se ve mucho en donde los managers y etcétera no están en los split sheets. So es el no querer esperar pues que se le pague, prefieren que se le pague directo, o sea que BMI le pague directo y por eso es que lo hacen. Especialmente es lo que hemos estado viendo en el mercado latino. Claro, sí, no, y es por eso, no es tan solo esperar porque le paguen, es más la facilidad, es más la facilidad de que te llegue el pago directo, porque en otro supuesto, pues entonces el dinero tendría que entrar, ponle que en el acuerdo del manejador y el artista esté perdón, que el artista va a recibir el dinero, ¿verdad? Pues entonces el artista contrata a su contable, el contable recibe el dinero y entonces el contable le tiene que pagar las cuentas al manejador. So, para evitar ¿verdad? Ese flujo del dinero, pues se hace ese apportionment a la regalía del artista en el split. Y ahí pues le llega directo a la cuenta de banco al manejador. Okay. So, parte tiene que ver con eso. Ahora, el otro supuesto es que el manejador pues entonces reciba el dinero. Pues si el manejador está en el split, pues es una manera fácil de tu, ¿verdad? Estás haciendo menos contabilidad, estás haciendo menos trabajo, recibes directo como tal. So, técnicamente, en relación a los split sheets y los manejadores, no es algo que, que está legalmente mal, y que técnicamente es algo que se puede hacer ya que es pues más fácil en relación a la contabilidad, Claro, básicamente. claro, y también pues obviamente hay otras variables como lo que mencioné sobre, ¿verdad? Si la persona, no importa que sea un manejador, si la persona hace posible una colaboración entre dos artistas que quizás no se hubiesen reunido de otra manera, pues entonces se tiende a darles 1% del split. Lo bueno de dar el por ciento es que como te dije, la persona solamente es responsable de administrar su parte. So, si esa persona entra en un split, eso no significa que yo, ¿verdad? Como artista le tengo que pagar una regalía en base a eso, porque lo va a recibir directo, ya que él es el encargado de administrar su parte por completo. Ok, aquí tenemos a Victoria. Victoria, gracias por estar con nosotros esta noche. Victoria La Mala pregunta, ¿cuánto es el estándar de regalías para un productor? ¿3 o 4%? 3 a 4%. Bueno, Pregunta.
ese es el número. 3-4% es el número. Obviamente, lo específico, pues, va a depender de la trayectoria del productor, dónde está el productor en su momento. Pues, si el productor es uno con un artista que está empezando, pues, la regalía tiende a ser un poquito más. So, viene siendo el 4%. Mientras más bajito, pues, quizás el artista tiene más experiencia. Lo importante de ese 3-4% es que esa regalía viene del por ciento del artista. ¿Okay? So, es decir, si la disquera está trayendo al productor, la regalía si el artista tiene un 18%, ¿verdad? Que es un número común con los major labels. Si el artista tiene un 18%, pues se le va a reducir a un 14% por la regalía que le tiene que pagar al productor. De igual manera, si hay algún artista en un featuring, se le va a pagar de ese 18% la regalía que se acuerde con esa persona. Por lo general, cuando son estas colaboraciones, el 18% se divide en partes iguales dependiendo de la cantidad de artistas. ¿Okay? Y recuerda, esta parte estamos hablando aquí del máster, de la regalía que generan el máster. Ese 3-4% es común en la parte del máster para un productor. Ya cuando tú entras también en el Sound Exchange, por ejemplo, pues la regalía que cobra que pudiera cobrar el productor por lo que genera ese máster viene siendo más o menos el mismo número, un 3, un 4%, y esa regalía viene de la parte que colecta el artista del Sound Exchange como tal. Ok, so vamos a referirnos otra vez al slide que tenemos aquí. Ok, so en la parte donde dice, la parte del párrafo, a ver si nos puedes explicar esa parte donde dice this songwriter split agreement confirms that on the above stated date that ¿cómo es? That Sí, is mira, referenced. Explícanos más o menos qué es lo que quiere decir así. Mira, bien sencillo, es un párrafo un poquito introductorio, ¿verdad? Donde se dice que estas personas que están arriba colaboraron en la autoría de esta canción, que bajo la ley de copyright pues se va a considerar que es un trabajo en conjunto. ¿Okay? So, eso lo que significa es que las partes contribuyeron, ¿verdad? A la creación de esta obra como tal, en conjunto. Y el párrafo dice, pues, que aparte de eso, pues, los porcientos que se establecen en el contrato es lo que va a representar quiénes son los dueños bajo qué por ciento de la canción van a tener esos dueños, esas personas que contribuyeron. Eso es básicamente lo que establece el párrafo, un poquito más introductorio. La particularidad de ahí, pues, es el hecho de que no es tan solo el escritor, es también la compañía publicadora, si es que está firmado en una. Una persona que no esté firmada bajo una publicadora o una editora más bien, es su propio publisher. So, es importante que la persona reconozca eso para que pueda colectar más regalías como tal. Ok, ahora vamos para el próximo. Aquí estamos en la parte donde dice ownership, administration of publishing, representations and warrants, que es más o menos lo que estaba explicando ahora. Claro, mira, pues como te digo, el copyright, el ownership básicamente a lo que se refiere es el párrafo, quiénes van a ser los autores, ¿verdad? Bajo la definición de lo que es la ley, los autores de esta composición y quiénes van a ser los dueños de la composición y bajo qué por ciento. Ahí dice que los porcientos se van a estar dividiendo ¿verdad? De acuerdo al Schedule A, que es, no sé si lo puedes poner ahí, la última página. Un momentito. Exacto. Pues aquí es que se refleja y se llena, ¿verdad? El nombre del escritor, el nombre del publisher, el porciento que van a tener en la canción, cuál es su afiliación, ASCAP, BMI o SESAC. La importancia de eso, pues, es saber dónde se tienen que registrar los temas para que empiecen a colectarse la regalía. Y por último, el IPI number, que es un número que te provee ASCAP, BMI, SESAC, cualquier sociedad de colecta de regalía a la que te toque o a la que te suscriba.
pues ahí tú pones ese numerito. Esta información es importante porque a la hora de registrar las canciones en ASCAP y BMI y esas demás sociedades, pues por esto es que se van a dejar llevar ellos para colectar la regalía. Por eso es que es bien importante que el split esté o sea, claro desde el principio. En relación a las, por ejemplo, algo, ¿cómo se llama? Los de Colombia, como una publicadora por allá, un Asia BMI internacional. ¿Cómo trabaja eso? Obviamente hablamos de Song Trust la última vez, que es una compañía que también, pues, obviamente, pues, recibe esas regalías internacionales, diríamos. Claro. ¿Cuál es la importancia? Claro, mira, cada país tiene su sociedad, su PRO. Esto se le llama Performance Rights Societies. En Estados Unidos es ASCAP BMI. El de Colombia es, no recuerdo bien la sigla, pero cada país tiene su sociedad que colecta las regalías de ejecución pública. Hay sociedades que colectan tanto las regalías de ejecución pública como las regalías mecánicas. Ese no es el caso en Estados Unidos. En Estados Unidos, ASCAP y BMI solamente recolectan las regalías de ejecución pública, o los Public Performance Royalties. ¿Okay? Pero cada país tiene su propia ¿verdad? Su propia sociedad. Ahora, lo que mencionaste de Song Trust, la manera en que funciona es, ellos son una compañía que administra las regalías. Es decir, Song Trust sí tiene acceso a todas estas sociedades en todos los países. Song Trust va a colectar la parte de ASCAP, va a colectar la parte de Harry Fox Agency, que es la agencia que colecta aquí las regalías mecánicas, y van a recolectar también, si el artista lo autoriza, los fees de sincronización ¿verdad? De que cuando se vaya a utilizar la canción en alguna película, alguna serie, algún comercial de televisión, etcétera. Así es que funciona el Song Trust. La realidad es que es una compañía privada. Estas sociedades, a pesar de que sí son privadas, a veces son ¿verdad? Promovidas por la ley, que tienen que existir porque la ley lo exige que existan, como es el caso del Mechanical Licensing Collective, que va a entrar en vigor el año que viene, que es la enmienda que le hicieron a la ley nueva de copyright. Pero sí, eso es básicamente lo que es ASCAP y BMI y todo eso. Ok, entonces vamos otra vez a el último slide, ¿verdad? Aquí. Sí, ahí estamos. Ok, entonces en relación a lo que es un industry standard, entendemos que en el negocio de la música, pues a veces cuando uno habla de esto es como que, bueno, depende de la situación, porque pues mucho es dependiendo la situación, pero vamos a hablar un poquito sobre los standards. Obviamente hablamos con Victoria del standard de productor. En relación a composición, muchas personas lo que hacen es un 50-50 con el compositor. ¿Cuál sería un standard en relación a eso? Bueno, el 50-50 es un tema un poquito complejo, pero porque lo que sucede es que, como te mencioné, la composición genera 3 tipos de regalías. ¿Qué sucede? El 50-50 que probablemente te estás refiriendo es el 50-50 que se divide ASCAP y BMI. ASCAP y BMI colectan las regalías de la publicadora y del compositor y le pagan directo a la publicadora y directo al compositor. Ahora, ese no es el caso en las regalías mecánicas ni en las de sincronización. ¿Ok? So, un por ciento dependiendo del tipo de acuerdo en el cual tú llegues, porque si tienes un acuerdo exclusivo de publishing, o si tienes un co-publishing, o si tienes un acuerdo de administración, esos números pueden cambiar, pueden variar. Ahora, es importante saber que las regalías que colecta ASCAP, que se dividen en un 50-50, solamente tienen que ver con las regalías de public performance o
pública, es decir, cada vez que la canción suena en la radio, cada vez que la canción suena en un concierto en vivo y cada vez que la canción es puesta en público, los teléfonos, las llamadas de los teléfonos, los waiting, cuando tú estás esperando, eso cuenta como un public performance. So es importante hacer esa diferencia. En contestación a tu pregunta, la realidad es que los estándares van a depender del tipo de acuerdo que tú tengas con tu publisher. Si tú tienes un acuerdo de exclusivo, ¿verdad? Ese por ciento, el 50% de ASCAP lo van a colectar ellos exclusivos y te van a pasar solamente como un 15%, algo así. Un contrato de un co-publishing, donde el co-publishing básicamente, tanto el artista como la publicadora son los dueños del copyright, pues la publicadora solamente colecta 50% del 50% del publisher. So, cuando vienes a ver, el artista se está quedando con un 75% de lo que generan esa regalía. Esos son los números, ¿verdad? Que son relativamente estándar. En un contrato de administración, pues los porcientos ya son mucho más beneficiosos para el artista. Pueden ser, yo los he visto entre 10 y 30% de todas las ganancias del que genera la composición. Ok. Vamos a ir al próximo slide. Aquí, básicamente es como que terminando esa parte de los split sheets, y les voy a recordar otra vez en el área aquí abajo donde dejan los comentarios, pongan ahí en el signo de interrogación una pregunta. Si le quieres preguntar a Carlos, que ya en unos 5 minutos estaremos contestando preguntas. So, vamos a terminar este slide y contestamos las preguntas que están en el signo de interrogación. Sí, pues mira, nada, básicamente esta es la página donde, ¿verdad?, de la firma. Aquí lo importante es, volvemos, tener el IPI number del escritor, de la parte del escritor. Porque nuevamente, pues esto se registra. Eventualmente el split es lo que uno utiliza para registrar la canción en todos los lados. So, por eso es que el split tiene que estar bien claro desde el principio. Porque a la persona que tú le des esto, si cometes un error, por algún error que está en el split, a lo mejor no te enteras hasta que te das cuenta que no te están llegando regalías que te tocan. Por eso es importante tener esa parte clara ahí. So, una cosa es el Writer's IPI y otra cosa es el Publisher IPI. Son dos números distintos que se tienen que, ¿verdad? Tienes que ponerlo bien para que puedas colectar tu parte de Publisher y tu parte de compositor. Super. So, vamos a contestar aquí unas preguntas que tenemos. Dice, explícanos un poco de los porcentajes, puntos de royalties. ¿Es diferente al split sheet? Sí, puede ser. Volvemos, porque todo depende de cómo tú lo veas. Si estás hablando del master o si estás hablando de la composición. Los puntos se refieren mayormente a las regalías que genera el máster y qué es lo que le toca a las partes. El punto no es otra palabra porque no es otra cosa que otra palabra para porcentaje. Claro. Ahora, cuando se habla de puntos de regalía, por lo general se entiende que es referente a lo que es a las regalías que genera el máster. ¿Qué sucede? Que hay varias formas de tú ver esas regalías. Tú las puedes ver en base a diferentes fórmulas. Hoy día la más común es en base al gross income, a la gross revenue que genera el máster. So, básicamente vienen siendo, ponle que la disquera se dividió en un 60-40 con el artista. Pues eso vienen siendo los puntos, pero es importante saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando del máster o si estamos hablando del publishing como tal. Ok. Vamos a la próxima. Aquí, y vamos a recordarle a la gente otra vez, todo sería abajo. Ok, dice, ¿cuál sería un red flag en ojos de un abogado al ver un split sheet de uno de sus clientes?
Un red flag, yo diría, ¿cuál sería el trato con los samples? Eso es si el split no garantiza, ¿verdad? Que las personas que están incorporando su creación deben garantizar de que eso que están trayendo es original. Si yo no veo eso en el contrato, pues yo puedo ver que la persona pues, puede que estar trayendo elementos a la canción que son de otra canción, que son un sample o otra cosa de otra canción. So, yo te diría que ese es uno de los red flags y ver de qué manera, si se trae un sample de otra canción, ver de qué manera se va a hacer el trato, porque lo que sucede es que eso te puede costar un claim, un takedown, ¿verdad? Un takedown de las plataformas. Y entonces, si tú tienes eso en el contrato, pues tú puedes ir a donde esa persona que trajo el sample y decirle, oye, tú me garantizaste bajo el contrato en el que toda tu creación era original, pues entonces el porciento que se debe reducir es el de esa persona. Porque eso es lo que sucede. Básicamente se hace un claim y la persona, la persona que cree que es dueño, que tiene algún tipo de interés en la canción, pues se le tiene que dar un porciento del tema, que es el caso que sucede en los remix. Los remix, por ejemplo, se utilizan ya canciones que están hechas, pues, ¿cómo vamos a tratar a los creadores originales en el panorama nuevo? Ok, bueno, vamos a seguir con la próxima. Estamos recibiendo mucha información buena aquí de nuestro amigo Carlos. Okay. Is streaming revenue, Apple Music, Spotify, etc., also collected and dispersed based on the same split sheet? So, lo que se recauda del streaming por Apple Music, Spotify, etc., sí también es colectado y pues distribuido basado al mismo split sheet, que más o menos lo tocaste ahora, pero... Sí, pues mira, eso es una pregunta bien buena y creo que es perfecta para explicar esto, que volvemos a lo mismo, o sea, el split estamos hablando solamente del public. ¿Qué sucede? Spotify genera ciertos tipos de regalías. Hay unas regalías que le corresponden al master y hay unas regalías que le corresponden al split. La pregunta que él se refiere, entiendo que es en base a los streams. Los streams no tienen que ver nada con el split como tal. Los streams tienen que ver con el revenue que genera el stream, tiene que ver con la regalía que está generando el master. Que eso puede ser un acuerdo completamente distinto. Puede que haya sido un work for hire con el productor, donde no le toca nada del master, o puede ser donde le toca algo del master. Pero está sujeto a otro acuerdo. So, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de acuerdo al que tú llegues en base al máster como tal, pues entonces tú puedes recolectar la regalía en base al máster. Pero eso no tiene que ver nada con el split. Es una pregunta interesante porque el split sí genera, Spotify sí le paga ciertas regalías a los compositores. Están pagando unas regalías mecánicas y en ciertos casos pues, regalías de public performance y eso. Ok, perfecto. Gracias al productor Smash Gordon por esa pregunta. Déjame ver. El próximo. Ok. Esta pregunta va dirigida a lo que es recolectar publishing. Uno como disquera se registra aparte del artista en Sound Exchange. Sí, la contestación es que sí. El Sound Exchange funciona. El Sound Exchange se refiere a la ejecución pública del máster en el radio digital. Es decir, Pandora, Sirius XM y ese tipo de plataformas que proveen ese tipo de streaming, donde la persona no puede seleccionar la canción, que se llama un non-interactive streaming. So, ese tipo de regalía es la que colecta el Sound Exchange. ¿Qué sucede? El Sound Exchange está dividido en tres partes. Está la parte de la disquera, está la parte del artista y hay una parte que la colectan que es para los músicos de sesiones.
que es decir, una persona que, por ejemplo, tocó una guitarra en un tema, pero no se le está dando el crédito no se le da el crédito como, ¿verdad? Como artista en la canción. ¿Ok? So, básicamente el Sound Exchange se divide en esas tres partes y cada persona se tiene que registrar para poder colectar esa parte. So, la disquera, ¿verdad? Si, o la compañía que esté ejerciendo la función de disquera, pues tiene que registrarse como dueño del copyright. Y el artista se tiene que registrar como artista. Porque entonces en ese suceso es que cuando esas regalías que se colecten se van a dividir en esas dos partes. Ok, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y gracias mil por todas las preguntas. Ya estamos casi terminando aquí. Aquí dice cuáles son los costos de registro de copyright en el Copyright Office. Pues mira, eso pueden variar dependiendo de la obra, pero hoy día yo creo que recientemente subieron los precios, creo que ahora son $65 para registrar una canción. Lo que sucede, los $65 son en base a un registro, es decir, que tú puedes registrar 30 canciones y pagar $65, como también puedes registrar una canción y pagar $65. Okay. Y todo es en qué website otra vez para dejarles saber aquí a la gente. Sí, es en el copyright, es copyright.gov, si no me equivoco. Okay. Y ahí son bastante claros explicando cómo se registra y cómo hacerlo, porque es algo de la realidad que lo puede hacer cualquier persona. Perfecto. Y el mes que viene, en julio, vamos a tener a un representante del Copyright Office a finales que va a estar hablando con nosotros en español y vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con copyright y todo lo que tiene que ver con copyright, obviamente, tiene que ver con su oficina. Y eso será en YouTube Live. So, ya estaremos poniendo pues, las diferentes preguntas y todo eso. Bueno, ya básicamente estamos set con las preguntas. Carlos, ¿tienes algo que nos quisieras dejar, algún tipo de consejo en relación a un split sheet? Así sea pues para un productor, un compositor o hasta un artista. Sí, mira, mi consejo es que a pesar de que, ¿verdad? Desde el punto de vista creativo es una conversación difícil para muchos, es una conversación que hay que tenerla, de cómo se van a dividir las ganancias, cómo se van a dividir los porcentajes de las regalías y todo ese tipo de cosas. Mi consejo es que siempre, ¿verdad? Traten de tener esa conversación o llegar a esos acuerdos, firmar los splits lo antes posible. Ciertamente, pues, que no mate la vibra en el estudio, pero que se haga, porque es una parte importante que si no se hace puede traer muchos problemas en el futuro. Y, y de verdad que el tiempo que se pierde arreglando este tipo de situaciones, pues, y las ganancias que se dejan de generar en el caso de que te hagan un claim o algo, pues pueden ser significativas y por eso es que mi consejo es que siempre tengan claro que los creativos, sus artes generan dinero y pueden tener la capacidad de generar millones de dólares. Y es importante orientarse, es importante tener todo claro desde el principio. Mientras más preparado uno esté desde el principio, mejor le va a ir en el negocio. Súper. Bueno, tenemos 5 minutos. A ver si alguien quiere hacer una pregunta rapidito por ahí. Pero tenemos 5 minutos. Estoy revisando aquí por si acaso, a ver si alguien había escrito una pregunta en los comentarios. Pero si no, pues le damos las gracias aquí a Carlos por acompañarnos, obviamente primeramente en el primer live que tuvimos, introduciendo lo que es el tema de los copyrights y todo lo que tiene que ver con el registro de un copyright, no tan solo hablando de artistas, pero también hablando de la persona que hizo el elefante ese que enseñamos, que me tiene Sí. lo que me tienen siempre me están chavando con el elefante ese, pero
pero definitivamente pues pudimos también aprender y ver literalmente algo que está pasando en estos momentos, especialmente con lo de Rafa Pavón y el señor Abey Charrón igualmente. Algo que me estuvo bien interesante pues de todo era el uso de la bandera y nos estaba explicando Abey anoche igualmente de que pues que él ha hecho varios registros con el Copyright Office usando lo que es la bandera puertorriqueña y que sí se puede ganar dinero, pero que tiene que haber esa diferencia en cada bandera, como quien dice, pues para poder registrarla pues Claro, artísticamente. claro. Bueno, tenemos aquí otra preguntita que entró ahora mismo. Ok. Los black box royalties caen en lo que conoce como foreign mechanics. Eh, Black box royalties. puede ser, porque lo que pasa es que los black box royalties casi siempre son regalías que se quedan en el extranjero como tal, que pueden ser mecánicas, pueden ser public performance, pero son regalías normalmente que están en alguna sociedad. Todo depende de qué tipo de regalías recolecta esa sociedad en particular de ese país. Y pueden ser regalías mecánicas, regalías de public performance que se generan allá en el exterior. Los black box royalties básicamente son regalías que le pertenecen a alguien, pero que nadie las ha reclamado. Eso es en arroz habichuela lo que son los black box royalties. Super. Bueno, le damos las gracias a Carlos Rodríguez Félix por siempre explicarnos todo, así como tú dices, en arroz y habichuela, que es fácil para todos nosotros entender. Hemos recibido muy buen feedback de los lives contigo y eso es como que algo que se ha dicho que no, que le encanta cómo es que tú pues explicas las cosas. Y ese es el punto de todo esto, de nuevo, educar y educar en arroz y habichuela para que la gente entienda súper, súper bien cómo es el breakdown de todo, no tan solo en la música, pero en cualquier arte que la persona pues representa, right? Claro. Pero nada, pues les damos las gracias otra vez a Carlos y estaremos ya pronto contigo, esperamos en un futuro para poder hablar un poquito más sobre otros temas, ¿está bien? No, de verdad que sí, como siempre, gracias por la oportunidad, de verdad que me gusta, mira, en lo que yo pueda ayudar, pues siempre voy a estar a disposición. Así que nada, gracias a todos los que pudieron ver el live y nada, espero que nos veamos pronto. Perfect. Bueno, que tengan buenas noches y Igual, nos vemos pronto. Bye. ok, fíjate, bien. Gracias.